pero siempre en un ámbito de independencia y de libertad, para hablar del tema que yo quiera, de la forma que yo quiera. Y desafortunadamente esa es la manera en la que estoy viendo a este país. Cada película ha reflejado quién era yo en el momento en el que la hice y la visión que tenía del presente. Y si ven las películas con cuidado, detenimiento, cada una de estas 4 películas, porque también hice otras de las que no sé si nos vaya a dar tiempo de hablar, pero yo tenía una carrera antes de una vida en el cine, antes de La Ley de Herodes. Cada una de estas 4 películas termina con una reflexión sobre el futuro. Tú ahorita hacías referencias hacia la del infierno, en la que efectivamente mi conclusión sobre lo que está pasando con el fenómeno de la guerra y de la violencia es que uno se está normalizando en nuestras vidas, cada vez nos causa menos asombro esta cotidianidad de ver horrores como los que estamos viendo, y que a una generación que está creciendo con esto como marco de referencia van a ser las víctimas más frágiles de eso. Pero en La Ley de Herodes, que se me acusó de ser muy cínico porque el personaje corrupto, asesino, impune, putañero, borracho, llegaba a ser diputado de la República, pues tú imagínate ahora qué piensan que ya lo dice presidente. Pero es mi manera de ver la realidad, y creo que una de las ventajas del cine o de cualquier forma de expresión es que hagan las cosas en la forma en la que tú creas que es la correcta, y esta es la que yo creo, y afortunadamente he tenido la independencia y la libertad para hacerlas. Gracias. Gracias. Venga. Hola, lo que te quería preguntar es, hace poco leí una crítica sobre, bueno, era tus películas, desde La Ley de Herodes, y también como una crítica al público mexicano, donde decían que eran demasiado explícitas, que las historias eran como muy obvias, o bueno, retrataban demasiado fielmente, por así decirlo, la realidad mexicana, ¿no? Y entonces, que al público debería como de pensar más e ir al cine a ver otras propuestas, mucho más, no sé, pensadas, y con mensajes más ocultos, por así decirlo. Y entonces lo que te quería preguntar era, ¿tú cómo ves eso? O sea, sí, ¿por qué haces, entrando dentro de esta crítica que te hacen, películas tan explícitas? O sea, ¿Tú cuál me haces? ¿Tú estás de acuerdo con esa crítica? ¿Yo? No. ¿Sí? ¿Tú no? Ok, yo tampoco. Te voy a decir por qué. Primero, el cine que a mí me interesa y el cine que yo hago me interesa que sea un cine que pueda ver cualquier persona. Otra vez repito que eso de el público como si fuera una masa uniforme no existe. Cada espectador va a ver una película diferente, y para mí sí es muy importante que cualquier espectador entienda la película. Y mi mayor reto a la hora de empezar a escribirla, a la hora de filmarla, de producirla, es ofrecer. Yo no hago películas para doctores en ciencia política egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, de Harvard, donde evidentemente van a decir, ¡ay, qué sorpresa! En este país hay corrupción, hay... No, a mí me interesa que las películas puedan tener... ¿Tuviste Shrek? ¿Te acuerdas cómo eran los ogros? ¿Cómo? Como las cebollas. Para mí es importante que las películas sean como los ogros y como la cebolla, que tengan capas, que quien tenga la suficiente información para poder llegar al corazón de la cebolla, lo pueda hacer y encuentre datos, señales, guiños que sean interesantes y que tengan nivel. Pero también para un señor, que además así lo han demostrado mis otras películas, afortunadamente, ¿sí?, que tengan la más mínima información acerca de su realidad, de su entorno, de su contexto sociopolítico, económico, cultural, ¿sí?, la puedan ver y la puedan reflexionar, y cada espectador va a hacer su propia lectura, y todas van a ser igual de válidas. Yo todavía no he visto ni una película que a todo el mundo le guste.
una película que a todo el mundo le convenza y que todo el mundo diga, tiene la dosis justa de complejidad intelectual, pero no se pasa porque, no, o sea, otra vez repito, afortunadamente soy muy privilegiado y puedo hacer las películas como yo creo que es la manera más eficaz, eficiente, para contar un cuento que a mí me gustaría ver. Y no me hago una película para mí pensándome como un intelectual de centro izquierda liberal, progresista, pero no tanto, no, hago una película a mí como espectador y me gusta que la entienda igual, no lo digo de manera despectiva, pero el chofer del microbús como el doctor de Harvard, y que cada uno saque la lectura y conclusión que sea. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el Cochiloco, con Juan Vargas, es que de pronto se vuelven justamente una forma de comunicación popular. Y ese alcance creo que se logra en no tratar de hacer algo rebuscado. A lo mejor esos críticos que hacen esas críticas, ese tipo de críticas, pues estarían más satisfechos si yo hiciera una película que no entendiera a nadie más que ellos. Y entonces sí dirían, no, hombre, ese güey es genial porque yo soy el único que capté del principio a fin lo que me quiso decir. Y lo hacen. Cuando tú lees de pronto críticas sobre películas, tú dices, bueno, qué coñazo. Esta película se trató de un señor que caminaba de espaldas 10 minutos en la playa en busca de un calamar. Y dices, oh, el sol sale a través de una montaña durante 15 minutos. Y de pronto dicen, es que yo sí entendí lo que el sol quería hacer. Y tú no, yo soy más chingón y superior. Tú haces las películas y dejan de ser tuyas. Y cada espectador tiene derecho a opinar lo que sea, para bien o para mal de ellos. Pero tú las haces pensando en que estás haciendo lo mejor posible. Dos preguntas más, venga. Bueno, gracias. Mi nombre es Mauricio, soy de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, tengo dos inquietudes. La primera es que en algún momento llegaste a comentar que haces cambios en los títulos de tus películas, ¿cierto? Entonces, me parece que La dictadura perfecta se llamaba La verdad sospechosa. Y bueno, mi pregunta es, ¿a partir de qué surge esa, no sé si intención de querer cambiar el título de las películas, o en qué momento decides y por qué que una película debe llamarse de manera diferente a como lo tenías pensado? Y bueno, la otra cuestión que quisiera preguntarte así de manera muy breve es que, bueno, yo creo que la realidad que estás simulando en esta película de La dictadura perfecta es una realidad ciertamente muy reciente. Entonces, me parece que los jóvenes, los estudiantes específicamente, tuvimos mucho que ver en el proceso, en la realidad reciente que estamos viendo. Entonces, quisiera saber si en algún momento tuviste la intención o pensaste considerar a los estudiantes dentro del relato, porque de alguna manera tuvimos gran participación y quizá pudo haber influido en el desenlace que ahora conocemos. Mira, los títulos, son dos preguntas muy diferentes. Los títulos, el proceso de hacer una película es un proceso muy cambiante. Una película es un ente vivo que va sufriendo cambios y modificaciones. A lo mejor el del título es muy notorio y visible, pero de la misma forma lo va teniendo la idea, luego lo va teniendo el guión, porque todos ellos son medios para llegar a algo que al final será la película terminada. Son medios de los que tú te vales para justamente llegar a decir algo. Cuando tú te sientas a escribir una historia y empiezas primero a optar por una idea, luego esa idea se transforma en un tema, ese tema empieza a tener una estructura, un desarrollo, unos personajes, pues tú le tienes que poner para fines prácticos un título. Pero sí hay un momento muy claro y muy definido que es el día que tú ves tu película casi cerca del final. Cuando tú dices, ok, esto se parece a lo que yo imaginé, y de pronto dices, eso que yo imaginé obedecía claramente a un título que ya no es el que la película me está diciendo. Como supongo que habrás visto el video donde lo explico, La ley de Herodes se llamó La ley y la pistola, Un mundo maravilloso se llamó Un hombre ejemplar, El infierno se llamó Más de 40 grados y esta se llamó La verdad sospechosa. Pero sí hay un momento, igual que cuando tú dices, ok,
ok, esta escena la quito porque no me aportan más, porque ya no me ayuda a decir nada que no esté dicho. Te ocurre en todas las etapas de la película, y cuando estás cerca del final te ocurre eso mismo con el título, en el que dices, este título no es el ideal para comunicar la idea de lo que yo quiero. Ahora también te digo una cosa ya más aquí entre nos, ahora que no nos escucha nadie. Yo que los títulos ya lo tenía muy claros antes de empezar la película. Entonces, o sea, una película que habla, cuyo origen es el regreso del PRI al poder en un nuevo modelo de sistema político que es el mismo, pero que está cambiado, era hablar justamente de algo que yo tenía la certeza que se iba a terminar llamando de esa forma. Y la otra pregunta era sobre jóvenes y estudiantes. Mira, es un poco parte de la misma, o sea, no quisiera ser tan escéptico y quisiera creer que el efecto de la participación de los jóvenes puede tener una mayor fuerza en exigir un cambio de muchas cosas que están muy mal en el país. Pero no se te olvide que mi película no es un documental, no se te olvide que mi película es una ficción, una película que trabaja con elementos de la realidad, pero transformados a través de la imaginación, de la ficción, y donde tú tienes que optar por poner y quitar los elementos que para ti dramáticamente crees que te funcionan, el exagerar ciertos rasgos. Yo en estas 4 películas no he querido en ninguna de ellas, a lo mejor por mi nihilismo, por mi pesimismo sobre la realidad del país, poner a ningún personaje que sea héroe, ningún personaje que se redima, ningún personaje con el que tú te identifiques y digas, en mi película todos los personajes, todos son unos hijos de la chingada, y todos, mientras más hijos de la chingada son, más se salen con la suya, que es una moraleja espantosa, pero que es un poco la que me ha enseñado este país. ¿Alguna última pregunta? Venga, va a haber una última pregunta y ya nos vamos todos. Gracias. Bueno, mi nombre es Cristina Moreno, soy de la comunicación, y al respecto, a lo largo de toda tu carrera, con toda tu obra y con este desarrollo que has vivido en tantos años, tú nos contabas que dejabas de tratar un testimonio, de otorgarnos un testimonio de la época que a ti te tocaba vivir. Y en ese sentido va mi pregunta, ¿tú crees que el poder o los poderes fácticos se adaptan a los cambios sociales, a las condiciones del país siguen siendo las mismas desde que tú empezaste a hacer tus películas? Mira, desafortunadamente no son las mismas, porque son peores. Y son peores porque en cada una de ellas he tratado de abordar de una manera irónica, satírica, lúdica, un problema muy específico del momento que creo yo que es el problema más acucioso de ese momento histórico. Pero ninguno de esos problemas se ha resuelto, sino que se han venido encadenando uno atrás de otro. Si yo en La Ley de Herodes hablaba de impunidad, de corrupción y de autoritarismo, hoy están igual o peor que hace 17 años que escribimos esa película. Si en Un Mundo Maravilloso hablaba de la desigualdad social, ¿sí?, y sus posibles consecuencias, ¿sí?, hoy esa desigualdad social es mucho peor que hace 10 años que hice esa película. Si en El Infierno hablaba yo de que no habíamos resuelto los problemas de corrupción, impunidad, autoritarismo y desigualdad social, ahora también a eso le habíamos sumado el asunto de la violencia y el efecto cultural que estaba teniendo en un país, hoy esa violencia está peor que nunca y no basta más que asomarse a los últimos 15 días de lo que ha ocurrido en este país. Y a todo ello, ¿sí?, el poder rampante, el cinismo y la manipulación de un sistema que ni nos ve ni nos oye, hasta que lo exijamos. Esas han sido las películas y esas las razones, y no sé, espero vivir para ver por lo menos un cambio en ello, y ojalá tenga la oportunidad algún día, como alguien me lo preguntaba, de hacer una hermosa película de historia de amor, o de Mi Pony y yo, porque ya no encuentre un tema de estas características que contar. Muchísimas gracias, doctor. Bien. Gracias a todos.
y no hay selfie. Gracias a todos por asistir, gracias a la facultad por prestarnos las instalaciones, a Roberto Ceguera en especial, gracias al PAE por organizar este evento, sobre todo gracias a ustedes y gracias a todos los panelistas.